¿Qué tal amigos? ¿Cómo van? Yo soy Wally y bienvenidos a República de Macondo. En la República de Macondo se ha tramitado, se ha radicado la reforma laboral que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro. Eh, Más adelante les hablaré de algunos de los puntos más importantes que tiene esta reforma, pero antes hay que hacer un recorderis necesario. ¿Por qué hay que hacer un recorderis necesario? Porque si hay alguien que ha lesionado los derechos de los trabajadores en este país, ha sido el señor Álvaro Uribe Vélez, quien en algún momento de su presidencia dijo que a Colombia la estaba matando la pereza y que lo que había que hacer era reducir la jornada de sueño, ¿no? Y la gente lo aplaudía. O sea, yo no puedo creer cuando veo ese video que haya gente que esté aplaudiendo a Uribe después de decir que hay que recortar la jornada de sueño y alargar la jornada de trabajo. O sea, ¿qué le pasaba a la gente en ese momento? Por Dios. Pero así lo hizo este señor. Y bueno, lesionando derechos adquiridos de los trabajadores por años. Se perdieron en ese momento con esta reforma laboral que presenta el gobierno de Gustavo Petro, pues se pretende volver a traer esos derechos que ya se habían adquirido y pues establecer unos nuevos. Vamos a ver qué era lo que decía nuestro querido expresidiario en esa época. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Lo que te pasa a ti, maricón, huevón y hueputa. Como la gente aplaudía estas cosas y el hijo de madre lo hizo, ¿no? O sea, es decir, hoy en día, y después de esto que dijo Álvaro Uribe, pues el día ya no era el día normal que tienen ustedes y tengo yo hasta las 6 de la tarde, no, resulta que el día iba hasta las 10 de la noche. ¿Cómo les parece a ustedes? Y esto con la supuesta intención de aumentar empleos y no sé qué más putas. Y pues nada de eso se dio, según información y datos del Banco de la República, pues no se aumentó el empleo en Colombia, ni tampoco le fue mejor a este país en materia laboral, ¿no? Lo que se hizo fue enriquecer a gente pues que no quería pagar recargos nocturnos, ni horas extra, ni festivos, ni dominicales, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a otra de las cosas que dijo este severo sinvergüenza. Ese sí es el severo sinvergüenza. La expectativa de vida en Colombia ha venido mejorando. Por eso hay muchos que dicen hoy que con la edad de 57 años para la mujer y de 62 años para los hombres, cuando la expectativa de vida ya se está aproximando a los 80 años, que entonces esa edad sigue siendo baja. Yo rogaría respetuosamente que no se aprobara este proyecto, que se reconsiderara o que se diera o que se aplazara y se diera un debate muy serio con el gobierno, porque cuando aquí se está pidiendo otra cosa en materia pensional, tenemos todos estos problemas, aquí vamos en la dirección contraria. Gracias, señor presidente. O sea, si fuera por Uribe no nos pensionamos, básicamente es eso. O sea, Uribe quiere que la gente trabaje hasta los 80 años, de ser posible, ¿no? Cuando a la gente no la emplean, ya a partir de los 50 la gente la dejan de emplear. Pero Uribe quiere, pues, que la gente trabaje hasta los 80 años, si se puede. Respetuosamente lo solicitó, ¿no? Si escucharon. Bueno, vamos a ver algunos de los puntos de esta reforma que trae el gobierno de Gustavo Petro en cabeza de su ministra. Dice lo siguiente, ese artículo: el proyecto de reforma laboral del gobierno Petro será radicado jueves ante el Congreso. La iniciativa, según el Ejecutivo, pretende modificar el Código Sustantivo del Trabajo en tres grandes puntos: la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la protección de los derechos individuales de los trabajadores y la protección del derecho colectivo del trabajo referente a las garantías sindicales. Recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo es una ley anterior a la Constitución del 91. La Constitución del 91 decía que el Congreso, el Legislativo, tenía que empezar a trabajar en la construcción de una ley laboral
pues efectiva para los colombianos. Pues bueno, esta mierda nunca se hizo porque hemos tenido unos congresos de mierda precisamente, y pues estábamos con un código pues viejo, ¿no? El Código Sustantivo del Trabajo tiene muchos años. Por ello, entre las bases del proyecto que llegaría al Congreso está, en primer lugar, el concepto de estabilidad laboral reforzada, que busca que las personas que se encuentran en circunstancias especiales solo pueden ser desvinculadas si, además de una justa causa o causa legal, se obtiene una autorización administrativa o judicial. El proyecto también buscaría reforzar la contratación con la figura del contrato a término indefinido como regla general, limitando la contratación por prestación de servicios y avalando el contrato a término fijo hasta por 2 años. Define cambios en la jornada laboral, que sería de 8 horas diarias y 42 horas a la semana, distribuidas en 5 o 6 días, con un horario para el trabajo diurno de 6 a.m. a 6 p.m. y nocturno desde las 6 p.m. Porque es la verdad, es que el día se acaba a las 6 de la tarde. ¿Quién le dijo a Uribe que el día se acaba a las 10? Pues la ambición, ¿no? La ambición de los empresarios. De acuerdo a la página de la presidencia, estos son los 10 puntos más importantes de este proyecto. Primero, se prioriza la contratación a término indefinido. Esto se hace pues con aras de garantizar la estabilidad laboral en Colombia, que la gente que está contratada por prestación de servicios pues vive con el constante miedo de no volver a ser contratados, precisamente por estos contratos que se hacen que se hacen a término fijo, perdón. Entonces, lo que se busca es que haya prioridad en los contratos a término indefinido, que al menos se le garantice por 2 años a la gente el trabajo en el que se encuentra, en la medida de lo posible, ¿no? En la mayoría de los casos, que se cambie ese modelo, pues que ha sido muchas veces injusto, en que los contratistas pues tienen que estar a la deriva de si van a tener un contrato nuevamente o no, si les renuevan, si les prorrogan, etcétera, etcétera. Segundo, se recupera en diferencia la jornada diurna y nocturna de 6 a.m. a 6 p.m. Bueno, ya este tema creo que ya he mencionado hasta la saciedad, lo injusto que era que la jornada diurna llegara hasta las 10 de la noche. Pago del 100% del recargo dominical, actualmente es del 75%. Se restablece el preaviso para las y los trabajadores. Esto es un derecho que ya existe, pero pues que ya existía, pero pues lo van a volver a establecer, y es que a los trabajadores se les avise con tiempo cuándo van a ser despedidos. Quinto, se protege el trabajo en plataformas digitales o de reparto. Bueno, esto ha tenido bastante polémica y discusión en los últimos meses. Hemos visto varias quejas, por ejemplo, de los rapitenderos alrededor del tema de las sanciones que tienen cuando no llegan a tiempo o cuando la misma aplicación no los deja trabajar. Y bueno, mucha discusión al respecto, ¿no? Sobre si son los rapitenderos pues socios de una aplicación o si efectivamente están bajo una condición de trabajo. Pues lo que está estableciendo esta nueva reforma es que efectivamente se les debe brindar una protección como a la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, aunque acá se dice plataformas digitales, pues no cobija esta reforma a quienes trabajan con la plataforma de Uber o plataformas de transporte, ya que pues esto lo va a reglamentar el Congreso de la República después de que se vea o que se empiecen a organizar sindicalmente o en gremios pues las plataformas de transporte. Entonces ya veremos qué sucede con esa reglamentación, que también ha sido exigida por parte de taxistas y de los mismos de las plataformas desde hace varios años. Entonces, bueno, aquí pues las plataformas digitales se refiere pues a Uber, a Uber Eats, a Rappi, a Uber Eats, a Didi Foods, etcétera, etcétera, las que tengan que ver con domicilios. Quinto, sexto, se elimina la violencia y el acoso en el mundo laboral. Bueno, se elimina, pues me imagino que normas que sean más duras para aquellos empleadores que ejerzan acoso y violencia en los espacios de trabajo. Séptimo, se fortalece la protección y promoción del derecho de asociación sindical. Octavo, se mantienen las horas diarias legales de trabajo. Noveno, se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales para la prestación de servicios o ejecución de obras, y los que están se mantendrán hasta que termine la vigencia. Décimo, se crea la modalidad del jornal agropecuario, que de esta no he visto bien de qué se trata, pero me imagino que tiene que ver con los jornaleros, con los llamados jornaleros,
con quienes trabajan en grandes fincas, lo mismo, desde muy temprano hasta cierta hora del día, pues en trabajos de campo, y pues que nunca habían tenido el jornal, como se le conoce, pues es esto en el que los empleadores pagan a diario la plata a los jornaleros, les da su dinero en efectivo, y pues esto no ha tenido ninguna reglamentación. Imagino yo que con la modalidad del jornal agropecuario, pues esto se va a empezar a regular. Eso a grandes rasgos son las nuevas cosas que trae esta reforma. Dice acá Gustavo Petro, listo el proyecto de reforma laboral que busca dignificar el trabajo y mejorar las condiciones de estabilidad de la fuerza de trabajo del país. Comenzará a ser debatido por el Congreso después de más de un centenar de reuniones para concertarlo. Hay que decir que en la presentación de esta reforma pues estuvieron reunidos varios sindicatos, varias agremiaciones laborales que estuvieron en las discusiones de esta reforma. Vamos a ver algunas de las palabras que ha dicho el presidente Gustavo Petro en la presentación de esta reforma. Aunque creo que en el día de hoy se ha discutido, se ha dialogado bastante sobre este proyecto, he escuchado en la prensa varias críticas generalmente articuladas con el tema que al elevarse el costo laboral, como lo llaman, nosotros decimos el ingreso de las familias trabajadoras, habría una pérdida de empleo o habría restricciones para que creciera el empleo en Colombia sobre la base de pasar de lo que denominan ellos la economía informal hacia la economía formal. Olvida ese análisis, era yo congresista en ese momento, que cuando se presentaron las diferentes reformas laborales, todas tendientes en general a reducir el salario, a ampliar la jornada y quitar los últimos resquicios de la estabilidad laboral en Colombia, hemos obtenido desde esos años hasta acá, si miramos la Ley 50, aproximadamente 30 años un resultado completamente adverso al que señalan las críticas. Ha sido precisamente la reducción del salario, la inestabilidad laboral, la que no ha permitido el crecimiento de la productividad en Colombia, la modernización, por no decir con más exactitud, el desarrollo del mismo capitalismo en Colombia. Comparando las estadísticas de la OCDE, ha resultado y se ha vuelto también noticia que Colombia es el país en donde más se madruga. Ha resultado también en esas estadísticas que Colombia tiene la jornada laboral más alta, de mayor tamaño de los países de la OCDE fuera de Turquía. Y ha resultado también que en esas estadísticas Colombia tiene el último lugar en productividad en la OCDE. Dice aquí el Twitter de la presidencia: finalmente el jefe de Estado Gustavo Petro aseguró que este proyecto de ley debe permitir que cese el acoso laboral y sexual en el país, debe permitir que la gente sea más feliz, debe permitir que se pueda organizar el cuerpo. Productividad no es simplemente el que las empresas puedan competir, que en Colombia poco que compiten, porque estamos plagados de oligopolios y de monopolios y de rentas que se chupan del Estado para transformarlas en ganancias sin trabajar. Lo que tenemos en Colombia es que la productividad no aumenta porque no se ha irradiado el saber en el conjunto de la sociedad, el conocimiento, los sistemas de educación pública, el intelecto general de la sociedad. Por eso
no tenemos altas productividades y porque hemos erodado la estabilidad laboral y la dignidad del trabajador y de la trabajadora. Este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso de la República e inicia su trámite allí, que cese el acoso sexual y laboral en el país. Debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que pueda industrializarse este país. Debe permitir que la gente pueda ser más feliz en esta sociedad, precisamente porque pueda disfrutar de más tiempo libre. Debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial. Ese mundo fragmentado del movimiento obrero, en 80, en 100 sindicatos por entidad, que nos recuerda la tesis de la libre competencia del mercado, cuando el mundo obrero tiene que unificarse para poder ganar capacidades de negociación. Ese mundo sindical que no llega a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Colombia debe cambiar a través de la ley por una fuerza organizada que pueda velar por todo aquel y toda aquella que gane un salario en cualquier parte del país, que debe velar por el trabajador y el pequeño empresario, que al final es donde se desata buena parte del empleo en Colombia. Bueno, aquí Gustavo Petro pues acaba de escribir varias de esas novedades que trae la reforma laboral. Estaremos muy pendientes de su trámite en el Congreso. Y pues bueno, ¿qué opinan ustedes de estos puntos? ¿Creen que faltaron algunos? ¿Creen que está bien lo que se propone desde el gobierno de Gustavo Petro? Dejen su opinión en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. Les envío un abrazo gigante.